Bueno, yo he vivido siempre viendo barcos desde casa, porque en Bilbao, donde nací, pues ya desde casa veía la ría, veía pasar barcos. El ambiente, mi familia también era muy de marinos, empezando por mi padre, 3 hermanos, y mi abuelo por parte de madre también era marino. Y después, a lo largo de toda la vida, pues siempre he estado viendo este ambientillo de barcos, y de alguna manera pues se ve que se me metió ahí la afición y tal. Y luego ya pues salí a navegar también con 19 años, de alumno de náutica, hasta terminar la carrera, y después ya pues me quedé en tierra. Yo siempre he navegado a gusto, ¿no? Contento. Quiero decir que no, la vida del marino es dura, pero bueno, yo entonces, pues joven, soltero y tal, pues siempre he navegado muy a gusto y en buenos barcos y tal. No tengo ninguna queja en ese sentido, más que la propia, pues la dureza de la mar, de los temporales o de los horarios, las deshoras y todas esas cosas. Y luego ya pues en el 85, en el 84 me quedé a trabajar en tierra. O sea que no he navegado mucho, y ya desde que quedé en tierra pues hasta ahora, que me he jubilado el año pasado. Así comienza la historia de un hombre que dedicó 32 años de su vida a salvar vidas en el mar. Javier Garate vivió la creación de Tarifa Tráfico y de Salvamento Marítimo como organismo nacional, un organismo vital hoy en día en las aguas del Estrecho de Gibraltar. En el año 85 es cuando me quedé en Tarifa, en lo que entonces estaba orientada a un control de tráfico marítimo, ¿no? Entonces en España pues no existía el servicio de salvamento que hay ahora en absoluto. Por ejemplo, por citar una fecha que se me quedó muy grabada, en el año 1970, que bueno, que para la gente joven nos parecerá muy lejano, pero a mí no me parece tan lejano. Pues hubo un incidente al pie de la Torre de Hércules en Coruña, o sea, a tiro de piedra del paseo donde está ahí la gente paseando y mirando la mar y tal, en el que un pesquero español que se llamaba La Isla embarrancó y murieron 14 personas allí, pero en las puras rocas y machacados por el temporal. Hubo solamente un superviviente, ¿no? Y no hubo nada, absolutamente nada, más que una lancha que envió la Comandancia Militar de Marina, que no podía acercarse, simplemente mirar. Eso duró 6 horas, a lo largo de las cuales murieron estas 14 personas. Con un helicóptero, pues seguramente, o con 2 helicópteros, pero seguramente con uno también se habrían conseguido salvar todas esas vidas. Entonces llegó el momento de la creación del Centro Zonal de Salvamento Marítimo de Tarifa. Después de varios problemas con los equipos técnicos y todas estas cosas que se lían siempre que hay algo nuevo, era la primera torre que había en España, pues empezamos a funcionar en el 87. Entonces rápidamente se vio que había una necesidad, aparte del tráfico, que es una cosa necesaria, pero que había una necesidad urgente, que nos estaba llamando a gritos, el tema del salvamento marítimo. La primera patera trágica que hubo en Tarifa, de la que tuvimos conocimiento por lo menos, fue en el año 88, y hubo también una serie de muertes. Me parece que 8 o 10 personas fallecieron ahí en la playa de los Lances. Y bueno, fue pasando el tiempo. En el año 92 es cuando se hizo la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en tiempos del ministro Josep Borrell, y a partir de ahí se creó ya la Sociedad de Salvamentos, lo que es ASEMAR, Salvamento Marítimo, y ya se empezaron a dotar de más medios, ¿no? Su nombramiento como director de Salvamento Marítimo le llevó a vivir uno de los peores momentos de su vida laboral, el hundimiento del Prestigio. En 2001 me nombraron director de Salvamento Marítimo, entonces me trasladé a Madrid, y estando en este periodo de tiempo, hasta el 2004 que volvía al Estrecho,
Pues es cuando sucedió el accidente del Prestige, ¿no? Era un barco claramente subestándar, probablemente estaba realizando su último viaje con una serie de deficiencias importantes, tanto es así que literalmente se rompió. Entonces empezó a producirse una contaminación, como sabemos, muy importante, y se reaccionó pues como se pudo. A veces uno no puede hacer o ir con el barco en esas condiciones donde quiere, sino donde puede. Había unos temporales muy importantes, el barco carecía también de algo obligatorio ya entonces, que era un sistema para que se le pudiera remolcar, un sistema que se llama remolque de emergencia. No lo tenía y eso dificultó mucho, hizo perder muchas horas. Por otro lado, la compañía de salvamento que contrataron los armadores, pues tampoco presentó un plan medianamente serio. Hubo una reunión ahí a las tantas de la madrugada y simplemente decían queremos ir a tal puerto, queremos ir a tal ría gallega, pero como quien está quedando para una excursión, ¿no? No hubo un plan como debe hacer una compañía de esas, que por otro lado es una compañía de mucho prestigio, ¿no? Finalmente el barco se rompió, se terminó de romper en dos mitades y bueno, pues ya después fue toda la contaminación que hubo, es verdad que fue mucho más extensa porque abarcó prácticamente toda la cornisa cantábrica hasta las Landas en Francia, pero también es verdad que fue menos intensa. O sea, es como si dijéramos en un accidente, por hablar en términos un poco así que entendamos, pues hubo muchos heridos, digamos, pero no hubo muertos. Igual si hubiésemos metido el barco en otro sitio, en una ría, pues en fin, igual habría sido mucho peor la complicación. De todos modos, yo esto tampoco lo tengo claro, como no lo tiene claro nadie. O sea, había dos bandos, los que decían que había que meterlo en un puerto y traspasar la carga a otro barco, y los que decían que esto no era tan fácil ni tan rápido, porque un barco no es un camión. Accidentes y tragedias como la del Prestige no le hacen pensar que el tráfico marítimo es fundamental hoy en día en el mundo en el que vivimos. Un tráfico marítimo que, no obstante, insiste en que hay que cuidar. Necesitamos que el transporte marítimo siga funcionando y que además sea un transporte barato, pero también debe haber un contrapeso normativa para que la seguridad pues se respete lo más posible, ¿no? Aunque siempre puede haber pues escapes como el famoso Prestige, un barco que no debía haber estado navegando y que pasó lo que pasó. Pero a pesar de haberse jubilado, el sueño de Javier Gárate sigue sin hacerse realidad. Él siempre ha querido el poder coordinar el tráfico marítimo en las aguas de la bahía, pero el litigio con Gibraltar lo ha impedido. Si se pudiera superar estas mentalidades por parte, creo yo, de las dos partes de la bahía, de los dos lados de la bahía, de Gibraltar y de España, e instalar una medida de organización de tráfico, estoy absolutamente seguro, como lo estudié en su día varias veces, que se habrían evitado pues por lo menos 6 colisiones, 6 abordajes que hubo en la bahía entre barcos que entran, que salen, uno que está fondeado, el otro que sale de la refinería, en fin. Pero como cuando se ha propuesto establecer estas medidas de organización de tráfico siempre se ha topado con el gran obstáculo, ¿no?, de que no se puede hablar de aguas porque España no reconoce a Gibraltar, Gibraltar el Reino Unido las reclama, en fin, pues eso se ha parado. Si fuese toda la bahía del mismo país, o si los dos países fueran capaces de entenderse, que este es un sueño que personalmente tengo yo, que llegue algún día, aunque seguramente no lo vea, pues probablemente mejoraría mucho el tráfico en la bahía. Ahí hay un riesgo que puede cualquier día materializarse y a lo mejor, como solemos hacer las personas, pues a lo mejor a base de palos o de sustos se llega a aprender. Javier Gárate sigue siendo un hombre de la mar y un hombre de salvamento marítimo. Por ello insiste en que cuando se está jugando una persona la vida en el agua, lo primero que hay que hacer es salvarla. Cuando hay gente en el agua necesitada de asistencia,
en vez de inmigrantes son náufragos y hay que recogerles, ¿no? En sus 32 años de trabajo, Javier Gárate ha aprendido una cosa: el mar debe ser respetado. Pues el mar me ha enseñado que el mar tiene mucha fuerza y que cualquier barco, por grande que sea, o cualquier dispositivo que haya en tierra, pues es muy pequeño comparado con la fuerza de la mar, ¿no?